hablábamos de distribuciones de frecuencias, hablábamos de probabilidades, y todo eso que hablamos hace poquito va a venir en el examen final. El tercer examen es la clase 9, 10, 11 y 12. Y el examen final son las 12 clases del curso. ¿Por qué se sorprenden? En todos los cursos se evalúa así de forma integral todos los conocimientos. Ayer. Bueno. Vamos a empezar. Pamela Mena. Pamela, ¿dónde estás? Lee por favor la pregunta 1. En el grupo de artritis reumatoide se diagnosticaron 15 nuevos casos de enfermedad tuberculosa, mientras que en el grupo de pacientes con artritis se diagnosticaron 9 casos nuevos de enfermedad tuberculosa. Para el análisis de estos datos de las siguientes pruebas, la más adecuada vendría es. ¿Cuál fue tu respuesta, Pamela? No me vino, pero creo que es la segunda, la de homogeneidad. ¿Sí, cuadro de homogeneidad? Sí, porque busca en este caso analizar en estos dos grupos. Primero que descartamos el de abajo porque es para dos grupos independientes. Y de homogeneidad, me parece que lo que me era más que todo porque era el estudio de cortes, ¿no? Y voy a determinar si la proporción de los cambios en este caso de tuberculosis, de la reproducción de la medicina, va a ser similar en ambos grupos, ¿no? Lo de la artritis de reumatoide y en el otro grupo de osteoartritis. Por eso sería el de no sé si está bien. César Méndez. ¿Estás de acuerdo con Pamela? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Para ti es otra respuesta. Y entonces, a ver, explícalo tú, por favor, César. ¿Cómo una proporción similar? Diego Mendoza. Diego, ¿estás de acuerdo con Pamela o con César? ¿O más o menos con los dos? ¿Por qué chi cuadrado y homogéneo? En ambos casos. Debería ser similar. Fátima. Ítalo Mendoza. Ítalo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Por qué? Esa es la hipótesis nula. Lo que yo quiero encontrar más bien es diferencia en la investigación. Pero planteo como hipótesis nula que ambos grupos, en este caso son dos grupos, podrían
podrían ser 3, podrían ser 4, etcétera, se distribuyen de una manera homogénea para la variable de interés que estamos analizando. ¿Ya? La diferencia con la prueba de independencia es la selección de los participantes. En la prueba de independencia se selecciona un solo grupo y en ese único grupo veo si dos variables están relacionadas o no. En Chi-cuadrado de homogeneidad, por una de las variables es que selecciono las muestras, entonces selecciono dos o más muestras, son muestras cada una que se va a tomar, no es una única muestra, y veo cómo se distribuye la variable de interés. Entonces, en este caso, Chi-cuadrado de homogeneidad. Y la pregunta que hice del grupo anterior, Michelle Molina. ¿Qué debería suceder con el enunciado para que la respuesta sea Fisher? Porque si se cambian acá algunos datos, la respuesta podría ser prueba exacta de Fisher. Leonardo Montoya. ¿Por qué la respuesta no es Fisher en este caso? Bueno, eso está relacionado con el análisis de varianza, ¿no? Si no me equivoco. Entonces creo que tendría que haber una variable adicional, o no estoy muy seguro, la verdad. Nayeli Morales. ¿Qué debería suceder para que la respuesta sea prueba exacta de Fisher? David Murillo. David. ¿Por qué la respuesta no es Fisher? Fabio Navarro. ¿Cuándo se aplica la prueba exacta de Fisher? Mucho menor. Menor. Parecido o análogo a lo que era la prueba cero. Elizabeth Noah. Elizabeth. ¿Cuándo se aplica la prueba exacta de Fisher? Cuando más del 20% de las celdas Los datos esperados eran menores. tienen un valor Menor a 5. esperado menor a 5. Elizabeth, ¿no? Fiorella Ochoa. Entonces, ¿qué haríamos para convertir este enunciado para que la clave sea prueba exacta de Fisher? Hay que cambiar. Claro, hay que cambiar. Fiorella, ¿cómo se calculan los valores esperados? Brian Olivares. Brian, valores esperados, ¿cómo se calcula? Varias ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. Bruno Morel. Se refiere a las frecuencias esperadas. Podemos esperar. Es el total de la fila por total de columna sobre
Total de... Observaciones. Propiedad de la independencia de las probabilidades, ¿no? Cuando decíamos que A y B son independientes, cuando la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección. De esa teoría, de ese concepto, es que vamos a tener los valores esperados. ...280 pacientes con artritis, 280 pacientes con osteoartrosis, se diagnostican 15 casos de enfermedad tuberculosa en pacientes con artritis, 9 en los pacientes con osteoartritis. ¿Podemos completar la tabla? Sí. 280 menos 15, 265. 280 menos 9, 271. 15 más 9, 265 más 271, 536, ¿no? Bruno, Boni, Pacheco. ¿Cuál es el valor esperado en la celda A? El valor esperado en la celda A. William Paredes. ¿Cuál es el valor esperado en la celda A? Deciré, Patricio. Johan Pauca. ¿Cuánto es? Toda la lista me voy a pasar llamando. Karen Pérez. Karen, ¿cuánto es? 12. Exacto. Al ojo sale 12. El valor esperado, ¿qué le dice? Que no existe relación entre los fenómenos. Si no existe relación entre los fenómenos, y aquí tenemos 280 y 280 y el total es 24, esto debe distribuirse pues de forma equitativa, y este también es 12, sin hacer la multiplicación, pues, al ojo nomás. Ningún valor esperado es menor de 5. Multipliquen 24 por 280 y dividan entre 560. 24 por 280 entre 560, porque el total es 560. Y le va a dar 12. Por diferencia, ese sería 268, 268. Esos son los valores esperados. Si quiero calcular el chi cuadrado, resto 12 menos 15 al cuadrado entre 12, 268 menos 265 al cuadrado entre 268, 12 menos 9 al cuadrado entre 12, 268 menos 271 al cuadrado entre 268, sumo todo eso y tengo chi cuadrado. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Karen Pérez. Ya responde Karen. Carmen Pérez. ¿Cuál era la pregunta que hice? ¿Por qué subía la pizarra? Ya, ¿y cuál fue la pregunta luego que hice? Ariana Conciano.
¿Cuál fue la pregunta que hice? Exacto, entonces ahora, ¿qué cambiarías? ¿Y cómo hago que los valores esperados sean menos de 5? ¿Algún valor esperado sea menos de 5? Si este de acá en lugar de 24 le pongo 9, estos dos valores van a ser menores de 5, 4,5 cada uno. Y ya está. ¿Ya? Entonces, tienen que identificar también los valores esperados. Porque la clave eventualmente podría ser prueba exacta de Fisher. El valor esperado a ver, ¿qué pasa? Voy a cambiar los datos. Ya no va a ser 280 y 280, sino son 80 y 280. ¿Ok? Y yo digo, ¿no?, que hubo 10 casos de enfermedad tuberculosa. Y nada más de eso. ¿Ok? Pregunta. ¿Cuál es el valor esperado de esta celda? De la celda A. ¿Cuál es el valor esperado? Claro, ahora con estos datos. He cambiado el enunciado. Ya no digo que son 280 contra 280. Digo que son 80 contra 280 y digo que en total hubo 10 casos de enfermedad tuberculosa. En total. Ya. ¿Cuál es el valor esperado de la celda A? 2.22. ¿Cuál es la prueba más adecuada? Prueba exacta de Fisher. Porque una celda, que en una tabla tetracódica es el 25% de las celdas, tiene un valor esperado menor de 5. Entonces, chi cuadrado ya no se acomoda, ya no es lo mejor, y calculo la prueba exacta de Fisher. ¿Está bien? Nos habíamos quedado en Carmen, Ariana, Emily. Pregunta 2. ¿Tu respuesta, Emily? Prueba exacta de Fisher. Alejandro Portales. ¿Estás de acuerdo con Emily? Sí, cuadrado de homogeneidad. Alison, ¿estás de acuerdo con Emily o con Alejandro? ¿Segura? ¿Por qué?
Estoy tentado a hacer un examen para desarrollar. Que me tienen que escribirle por qué. La respuesta. Es que no me están sustentando. Les pregunto por qué y no me dicen por qué. Eso me parece bloqueado. José Puelles. ¿Estás de acuerdo con Emily o con Alejandro? ¿Por qué? Porque se están evaluando más de dos grupos. Ok. ¿Y hay alguna celda que el valor esperado sea menor de 5? No. Y cuadrado de homogeneidad. Aarón Quinteros. Aarón, ¿qué es el PPD? ¿Cómo que? Milagros Quispe, ¿qué es el PPD? No, de verdad, ¿no sabes qué es el PPD? ¿Nunca has escuchado PPD? Rosa Quispe. El Perú es un país endémico para la tuberculosis. Me escucho. Es la prueba de la tuberculina. Juan Diego. ¿Y qué? Las siglas PPD. Exacto. Derivado proteico por eso. ¿Ok? Es el derivado proteico purificado. O el derivado purificado de la proteína, ¿no? Que es a partir del Mycobacterium, ponen ahí en el intradérmico y se ve, no, perdón, subcutáneo, intradérmico. Creo que es intradérmico. Y se ve la reacción. Y lo que se mide es el diámetro de la reacción. Y si es positivo, si es que es mayor a cierto diámetro. Y hay enfermeras que están capacitadas para ello. O sea, que no me digan que ni siquiera han escuchado qué es PPD. Segundo año de medicina, cuidado muchachos. Con otro nombre. Rosa, y está Lisa, regalado. A ver, pregunta 3. En un estudio de cohorte se seleccionó un grupo de 280 casos de artritis reumatoide y un grupo control de 280 pacientes con osteoartritis. En ambos grupos se realizó un seguimiento durante 5 años y se determinó el desarrollo de enfermedad tuberculosa. En el grupo de artritis reumatoide se diagnosticaron 15 casos nuevos de enfermedad tuberculosa, mientras en el grupo de pacientes con osteoartritis se diagnosticaron 9 casos nuevos de enfermedad tuberculosa. El valor de la medida de fuerza de asociación más adecuada por calcular en esta situación es... ¿Cuál es el valor? Está fácil de calcular. Lisa. ¿15 entre 9? 5 tercios. 1 y 2 tercios. ¿Ya cuánto es 1 y 2 tercios? 1,67. ¿Por qué 15 entre 9? Porque los denominadores son los mismos. Es 15 en 280 entre 9 sobre 280. Pues es cada una de las incidencias, ¿no? ¿Cuál es la incidencia en el grupo? La incidencia de enfermedad tuberculosa en los pacientes con artritis reumatoide. 15 en 280. ¿Cuál es la incidencia de enfermedad tuberculosa en los pacientes con osteoartritis? 9 en 280. Como los denominadores son iguales, por eso es que estoy dividiendo 15 entre 9. ¿Y 15 entre 9 no 5 entre 3? ¿Y 5 entre 3 no es 1 y 2 tercios? ¿Y 1 y 2 tercios no es 1,67? 1,66. ¿Está bien?
Muchachos, tienen que tener agilidad para hacer los cálculos. ¿Cómo dieron su examen de admisión? Nosotros lo hacían en 2 segundos, resolvían esto. ¿Ya? Por ahí tienen su calculador en el examen, con calma, verifican los datos. Doctor, una pregunta. ¿Por qué el grupo control son pacientes con osteoartritis? ¿Cuál de las dos enfermedades crees tú que va a tener un mayor compromiso inmune? ¿La artritis reumatoide claro. o la osteoartritis? Reumatoide, porque la osteoartritis puede ser por fuerza mecánica, o sea, se puede desgastar tu... La artritis reumatoide Reumatoide. tiene el trasfondo de inmunosupresión, por eso se considera como el grupo expuesto. Porque las enfermedades infecciosas ¿Y van por a qué ser no? más probables en pacientes que tengan cierta inmunosupresión. Ya, gracias. ¿Ok? Fernando Reyes. Fernando, ¿y por qué no se calcula la razón de Oz? A ver, de nuevo, Fernando. En el caso de la señora se calculaba por prevalencia, por probabilidades favorables o probabilidades favorables. Pues la incidencia también es una probabilidad, la incidencia acumulada. Lady Reyes, ¿por qué no se calcula la razón de Oz? Cristian Rivera. Cristian. Cristian. Tal vez será porque cuando hablamos de OS estamos hablando de si existe un éxito o no éxito. En este caso, aquí no está dando. Jaime Rivera. Sarita Rivero. Ruth Riveros. Ruth. Ya, ¿por qué no razón de Oz? O hago una pregunta previa. ¿Se puede calcular la razón de Oz? Sí se puede. ¿Por qué prefieres el riesgo relativo frente a la razón de Oz? ¿La razón de Oz es incidencia? José Rodrigo. José, entonces, ¿por qué se prefiere el riesgo relativo a la razón de Oz? En realidad no coincido que esto que está las probabilidades de éxito no es. Pero la incidencia también es una probabilidad de éxito. La incidencia acumulada es una probabilidad. O sea, la respuesta no es porque es o no es una probabilidad. Tanto el error relativo como la razón de Oz se construye con probabilidades. El riesgo relativo es la probabilidad de que un no enfermo se convierta en enfermo en el grupo expuesto. Esa es la incidencia. La incidencia acumulada es una probabilidad. Alexander Rojas. Porque la razón de Oz la vamos a calcular cuando no tenemos incidencia. Es por eso. Si tenemos incidencia, calculamos directamente el riesgo absoluto y con los riesgos absolutos calculamos, que es la incidencia acumulada, calculamos el riesgo relativo. La razón de Oz me sirve cuando no tengo la incidencia y por lo tanto tengo que aproximarme al valor del riesgo relativo a partir de la razón de Oz. Si acá tengo directamente los riesgos absolutos, lo más adecuado es el riesgo relativo. ¿Ya, muchachos?
Diego Romaní. Diego. A ver, lee por favor. Posteriormente a intervenciones quirúrgicas que implican resecciones hepáticas importantes, pueden producirse cambios anatómicos debido a la hipertrofia del parénquima hepático y al desplazamiento de órganos. Una investigación evalúa el impacto de estos cambios anatómicos en las principales arterias abdominales, tronco celíaco y arteria mesentérica superior, sobre la mortalidad postoperatoria. Los cambios de posición arterial observados se clasificaron en 3 grupos: el cambio de posición de clase 1, el desplazamiento del vaso conos en acomodación con un ángulo del vaso mayor de 105 grados, cambios de posición de clase 2, acomodación menor o igual a 105 grados. ¿Dónde dice acomodación? Acomodamiento. ¿Dónde dice acomodamiento? Acomodamiento. Acomodamiento. Anatomía. Sigue leyendo. Aclaramiento. Manual igual a 105. ¿Cuál es el valor de la distribución de probabilidad de la prueba de hipótesis a desarrollar en esta situación para un nivel de significancia 0,01? ¿Cuál va a ser la tabla que vas a emplear aquí? Diego. Chi cuadrado. La tabla chi cuadrada. Exacto. Entonces, ¿qué necesitas? Si el alfa es 0,01, ¿a qué columna va a salir? A la de 99. A la del 99. Y lo tienes que cruzar con ¿qué es DF? Los grados de libertad. Los grados de libertad. ¿Con cuántos grados de libertad se está trabajando en este enunciado? 2. ¿Por qué 2? Porque son 3 grupos. 3 grupos y Y 2 filas. ¿cuáles son las 3 columnas? Los dicen que es sin cambios y cambios de clase 1 y clase 2. Ahí están las 3 columnas. ¿Y las 2 filas? Ah, ya, el tronco celíaco y la arteria mesentérica. No. Luz Romero. Luz. ¿Cuáles son las 2 filas? No. Andrea Rubio. Andrea. Brian Rudas. ¿Cuáles son las 2 filas? Las 3 columnas son las 2 filas es cambios anatómicos. No, pero los cambios anatómicos son estos. No. ¿La mortalidad? Exacto, vivo muerto. Si yo quiero ver el cambio anatómico, que son 3 grupos, si vive o no vive. Las filas es vivo, muerto. Por eso que son 2 grados de libertad. ¿Ok? Todo esto que se está describiendo finalmente es sin cambios, clase 1, clase 2. ¿Ok? La hipertrofia del parénquima, el desplazamiento de los órganos es lo que lleva al cambio de posición de los vasos. ¿Ok? Entonces, una de las variables es si anatómicamente tengo o no tengo algún cambio. Y el desenlace es si vivo o no vivo debido a ese cambio anatómico. Bueno, tienen que leer con cuidado, con calma, para poder identificar luego en la tabla cuántos grados de libertad estamos trabajando. Entonces, si son 2 grados de libertad y vamos a la columna de 99, porque me están pidiendo trabajar con alfa de 0,01, la respuesta es, a ver, ¿en quién me quedé? ¿En quién fue el último? ¿Pedro? No. Brian. Entonces, Brian, ¿cuál es el valor? 9,210, ¿no? Pero ya le habían dicho que era cambios de posición Por eso. No, es que
Tú dijiste que una fila... No, o sea, le dije que era cambio de posición porque esa era la fila de Yo te digo, ¿cuáles son las filas? Cambio de posición y muerte. O sea, eran los dos. Pues yo estoy preguntando por la fila. No me porfíen. Pedro Salazar. Bastante. Pedro. Pregunta 5. ¿Leo completo? ¿Leo? Sí, por favor. A pesar de que la cirugía laparoscópica mejora los resultados en procedimientos quirúrgicos comunes, su rol en cirugías colorectales complejas no está del todo definido. Por ello, un grupo de investigadores revisó retrospectivamente las historias clínicas de un grupo de 94 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por fístulas enterinas. Se determinó que 38 fueron intervenidos mediante cirugía abierta y los demás mediante cirugía laparoscópica. Se determinó que la frecuencia de complicaciones postoperatorias graves fue de 11 casos en los casos de cirugía abierta y 10 en los casos de cirugía laparoscópica. Para el análisis de esos datos de las siguientes pruebas, la más adecuada por emplear es ¿Y tu respuesta? independencia, chi cuadrado de independencia. Chi cuadrado de independencia. ¿Por qué, Pedro? Por el principio, ¿no? Primero descarté Fisher porque no cumple con el requisito, ¿no? del 20%, y el otro es porque por la relación de probabilidad de A por B es igual a la intersección. Jazmín Sánchez. ¿Por qué independencia? Ah, tú dijiste Fisher. Pero los valores esperados no son menores de 5. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Aquí también estamos en una tabla de 2×2. Les puede venir en el examen una tabla de 2×3, 3×3. Ya tienen que estar preparados para diferentes situaciones. Solamente un comentario. Vean cómo se reciclan preguntas o se reciclan enunciados. Porque ese es el examen parcial. Del examen parcial es esta pregunta. Y la clave era chi cuadrado. Ahora se está ya profundizando un poquito más. O sea, si tienen preguntas que ya han sido tomadas, por ahí alguno de esos enunciados puede ser rescatado y hacer una nueva pregunta. Les digo nomás. Esta de acá, ¿no? Ahora, ¿por qué Fisher no? En total, ven, en total se revisaron 94 historias clínicas. Eso es lo que nos marca que sea independencia, que es una muestra. No estamos empezando 280, 280, 50, 40, no. Se selecciona una muestra. ¿Ya? Esa es la característica de la prueba de independencia. Ahora nos dice que 38 fueron intervenidos mediante una cirugía, mediante una laparotomía, ¿no? Una cirugía abierta. Entonces, si 38 fueron sometidos a una laparotomía, ¿cuántos fueron sometidos a una laparoscopía? ¿Cuánto es 94 menos 38? 50 y 56. Nos dicen, la frecuencia de complicaciones fue 11 en cirugía abierta y 10 en laparoscopía. En total, ¿cuántas complicaciones hubo? 21. ¿Está bien? 10 más 11. Si fueron 94 pacientes y 21 tuvieron una complicación, ¿cuántos no se complicaron? 73. Entonces, ahora calculamos el valor esperado. ¿Cuánto es el valor esperado para la celda A? Calculen. 8.49. 8.49. Para facilitar ahorita el cálculo, 8,5.
Si la celda A es 8,5, ¿cuánto es la celda B? Si este es 38. 29,5. Si este es 21 y este es 8,5, ¿cuánto es la celda C? 12,5. Si este es 73 y este es 29,5, si este es 56 y este es 12,5, ¿cuánto vale la celda D? 13. 43,5. ¿Alguno de los valores esperados es menor de 5? Descartamos prueba exacta de Fisher. Entonces, en esta pregunta, la respuesta a la clave, prueba exacta de Fisher. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Por eso, no es prueba exacta de Fisher. Es prueba de independencia. ¿Ya? ¿Alguna? Sí. Doctor, ¿cómo descartaríamos definitivamente que no es de homogeneidad? ¿Cómo descartaríamos definitivamente que no es de homogeneidad? Porque se seleccionó un grupo, no se seleccionó dos o más. O sea, la diferencia entre independencia y homogeneidad está en el muestreo. Cuando selecciono solamente un grupo, es independencia. Cuando selecciono dos grupos o más, es homogeneidad. ¿Ya? Entonces tienen que leer con paciencia, con calma, qué es lo que está dando el enunciado. Ahora, los estamos torturando con esto de independencia, homogeneidad, porque es el curso. ¿Ya? Y además porque es la parte teórica la que estamos aquí desarrollando. En la vida diaria, cuando ustedes lean sus artículos, ahora que están leyendo ya con más frecuencia artículos de investigación, no van a encontrar ustedes la diferencia entre homogeneidad e independencia. En sus artículos va a decir solamente chi cuadrado, nada más. No va a decir, aplicamos una prueba chi cuadrado de homogeneidad, aplicamos una prueba chi cuadrado de independencia. No van a encontrar esa diferencia, no van a encontrar ese detalle, porque el cálculo es el mismo. La interpretación finalmente, si lo simplificamos, decimos hay o no hay relación entre estas variables cualitativas. Entonces en los artículos no lo van a encontrar. Pero si estamos en la teoría, ¿no?, que corresponde a lo que es distribución chi cuadrado, análisis de datos categóricos, pues tenemos que hacer esta diferenciación. ¿Ok? A ver, ¿en quién nos quedamos? Pedro ya, ¿no? Jazmín. Ah, no, tú dijiste Fisher, ¿no? Dariana. A ver, Dariana. Pregunta 6. O sea, duplicado ahí, ¿no? Ya. ¿Tu respuesta? ¿Cuál marcaste, Dariana? 263. ¿Qué has calculado? ¿8 ratio? En los ratios no sale 263. ¿Qué has calculado, Dariana? ¿O te pasaron la respuesta así por una inspiración? Tuviste una epifanía y ¡pah!, viste ahí la respuesta. Diego Sánchez. Diego. 263. ¿Y qué es 263? El riesgo relativo. El riesgo relativo. Exacto. ¿Ya?
Ahora ya es un poquito más complejo, ya los denominadores no son iguales, porque tenemos 200 que tienen el antecedente y va a ser 600 los que no tienen el antecedente. Tenemos 21 en 200 fue la incidencia en los pacientes que tenían el antecedente familiar y 45 menos 21, 24 en 600 va a ser la incidencia en el grupo de los que no tienen el antecedente familiar. Entonces, cuando ustedes hacen su cálculo de riesgo relativo, 21 en 200, eso entre 24 en 600, el valor es 2,63. ¿Ya? Riesgo relativo. Delfín Sánchez. A ver, pregunta 7, por favor. En un estudio de cohortes tuvo como objetivo establecer la asociación entre el uso de espinas y la riesgo de vida de la comunidad de pacientes con enfermedades relativos tenidos por los indicadores número 1, 5, 10. Un índice de 95%, 0,97 a 1,64. Podemos afirmar entonces. También los dolores alternativos. Sí, por favor. Sé que cansa, pero... Los pacientes con enfermedad de Alzheimer que consumen espinas y más no les puede desarrollar una necesidad de necesidad en comparación a que no consumen espinas. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer que consumen espinas tienen 15% más riesgo de desarrollar una neumonía tibiana en la comunidad en comparación a que no consumen espinas. Si un paciente con enfermedad de Alzheimer desarrolla una neumonía tibiana en la comunidad, la probabilidad de haber desarrollado neumonía por causa de este por cada 6 pacientes con enfermedad de Alzheimer, hay 3 casos de neumonía tibiana en la comunidad de consumo de espinas. Esta relación entre el uso de espinas y la neumonía tibiana en pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Y tu respuesta es? La hice mal, pero había marcado que era La C habías marcado. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Olenka Sánchez. La E, ¿Por qué la E? porque si bien es cierto el riesgo relativo es 1,2, que me indicaría que si hay un riesgo mayor a 1, pues, ¿no? El intervalo de confianza incluye el 1, entonces no es un dato significativo. Exacto. El intervalo de confianza incluye el 1. Si el intervalo de confianza incluye el 1, no es estadísticamente significativo. Y por lo tanto, nuestra conclusión es que no hay relación. Ya del fin, hay que estar atentos al intervalo de confianza, tanto para el riesgo relativo como para la razón de Oz. ¿Ya? Del fin, imaginémonos que el resultado hubiera sido significativo. ¿Esto sería correcto? Eso no se les ha enseñado. Y no sería 20%. ¿Ok? Sería menos. Sería un sexto es 18. ¿Cuánto es un sexto? ¿Cuánto es un sexto? 1,6. O sea, 17. Ya sería 17% la respuesta, no 20. Ya no le voy a decir de dónde tampoco, no se preocupe. 8. Nicolás Sánchez. A ver, Nicolás, lee por favor la pregunta 8. En un estudio se seleccionó un grupo de 200 pacientes con dengue grave y otro grupo de 400 pacientes con dengue sin signos de alarma. El antecedente de diabetes se reportó en el 10% y 4% de cada grupo respectivamente. El valor de la medida de fuerza de expresión más adecuada por calcular en esa situación es... ¿Qué calculaste? Pues vendría a ser
0.67, o sea, según lo que también yo calculé, también me tocó mi prueba. Pero en este caso yo consideré que vendría a ser por riesgo relativo. ¿Riesgo relativo? ¿Cómo has calculado el riesgo relativo? O sea, considerando 10% y 4% de cada grupo. O sea, 200 pacientes graves y otro de 400. ¿Y cómo calculas ese riesgo relativo? El riesgo, a ver, ya no. Aquí la clave es 267, pero es con la razón de Oz. ¿Cómo va a ser el riesgo relativo? ¿Llegan a ver o prendo la luz? ¿Sí se ve? Sí. Entonces tenemos 200 casos y 400 controles. ¿Ok? Estos son los casos. Y aquí están los controles. Tenemos a los expuestos y a los no expuestos. Nos dicen que el antecedente fue 10% de los casos, son 20, y en el 4% de los controles, es decir, 16. ¿No? Entonces, completamos nuestra tabla. ¿Cuánto es 200 menos 20? 180. ¿Cuánto es 400 menos 16? 384. 384. Entonces, la razón de Oz, que es la razón de productos cruzados, es 20 por 384 entre 16 por 180. Y eso nos da el 2,67. Si fuera el riesgo relativo, tendríamos 20 más 16, 36, 180 más 384, 564. Entonces serían 20 en 36 sobre 180 en 564. ¿Y esto cuánto sale? 463. 463. Sale un número totalmente distinto, ¿no? No se calcula, no se debe calcular el riesgo relativo en esta situación. Doctor, sí, ahí también tengo que admitir que me confundí, o sea, calculé ambos y no me acordaba muy bien cuál era. Pero también una consulta es, ¿cómo determinamos correctamente entre utilizar odds ratio o, en este caso, el riesgo relativo? Aquí se podría calcular la incidencia. O sea, yo he hecho aquí el cálculo, pero no es correcto, porque este estudio no estoy haciendo un seguimiento para ver casos nuevos. Ya estoy cada vez así más yendo a un examen para desarrollarlo. No importa. No dormiré toda una semana corrigiendo. ¿Cómo? El próximo año. Ustedes lo están pidiendo. Nicolás, ¿no? Martín Sánchez. Martín. Ahí está, pregúntame, Martín. Silencio. Respecto al riesgo relativo como medida de fuerza de asociación, es posible afirmar que 13 unidades, una de 500 enfermedades y no expuestos, entre la incidencia de la enfermedad y los expuestos. Se considera no significativo cuando su intervalo de confianza incluye 0. Es una medida del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad. Su límite inferior es la unidad. ¿Y tu respuesta? Carece de unidades. Exacto. A ver, tú mismo, Martín.
La B, ¿por qué es falsa? Calcula una coeficiencia de enfermedad en los expuestos sobre los expuestos, está al revés. Está mal. La C, ¿por qué está mal? Justamente como dijeron antes, lo dice la teoría también, que se por el centro de la confusión y el información. Perfecto. D, ¿por qué está mal? Porque no es un efecto absoluto, es un efecto relativo. Por eso es un nombre. Es relativo. Cuelgo los chimpunes. Y el Superior puede ser no necesariamente uno. estamos bien, Martín. ¿Cuál es el límite inferior del riesgo relativo? Que es el mínimo valor que puede tener. No te comas el piso, no te pongas nervioso. Ahí lo están diciendo, Sí, no puede ser negativo, porque no hay incidencias negativas, porque no hay probabilidades negativas. ¿Y cuál es el máximo valor, Martín? ¿Cuál es el máximo valor que puede asumir? Infinito. Infinito positivo. Bueno, indeterminado, infinito positivo. Josué Santa Cruz. A ver, para cerrar la sesión de hoy. Pregunta 10. Ya, silencio. A ver, lee por favor, Josué. Tu respuesta entonces, Josué. Ahora te está riendo. ¿Cuál es tu respuesta? Tienes el 20% de probabilidad de acertar al azar. Josué, cuando no sabes qué clave es, ¿cuál se marca? La C. Solamente que en el examen ya no hay secues, ¿no? En el examen es un 4 alternativas. Son 5. No, pero no es la del medio, pues. O sea no hay un medio. Ya, a ver. No es 58% menos. Bueno, primero, es significativo. Porque no incluye el 1. ¿No? Entonces, sí es significativa. Esta se descarta. ¿No?
Y hay que tener cuidado con la interpretación de riesgo relativo, que es más complicado cuando es menor de 1. Hay dos formas de interpretar. La B, escuchen, lo correcto sería: los pacientes sometidos a una cirugía electiva presentan 0,58 veces el riesgo. Los pacientes sometidos a cirugía electiva presentan 0,58 veces el riesgo de desarrollar una infección de vía operatoria en comparación a los pacientes sometidos a una cirugía de emergencia. Ya. Este texto del B, reemplazando el menos con el riesgo, es correcto. ¿Ya? El riesgo relativo lo que nos dice es cuántas veces tiene el grupo expuesto de riesgo frente al no expuesto. Tanto en zona de riesgo como en zona de protección, si ustedes dicen X veces el riesgo, está bien la interpretación. Ahora, en la zona de protección, lo que podemos hacer es a la unidad, al 1, restarle el valor del riesgo relativo e interpretarlo como porcentaje menos de riesgo. Esa es la otra opción y que es más entendible. ¿Ya? Por eso, en este caso, la C es la clave. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Preguntas? Doctor, y en el anterior problema donde dijo que en el caso de que sí fuera significativo, ¿cómo llegó a...? Creo que dijo 17%. Ah, pero ese ya es fuera de la clase. Eso ya es un extra. Así es más diferente. Ahí lo que se está solicitando, eso lo vamos a ver en quinto año en epidemiología. Es el riesgo atribuible proporcional. Ya, esto ya no viene en el examen, ya no es parte del curso, no se preocupe. Para satisfacer la curiosidad. El riesgo atribuible proporcional, perdón, el riesgo atribuible poblacional. El riesgo atribuible proporcional es la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos entre la incidencia en los expuestos. ¿Ok? Pero también, otra forma de calcularlo es RR menos 1 entre RR. ¿Qué sale de aquí? Eso lo descompone y va a llegar a ese segundo valor cuando estamos frente a un factor de riesgo. Entonces aquí el riesgo relativo fue 1,2, es 1,2 menos 1 entre 1,2. 1,2 menos 1, 0,2 entre 1,2. Y este es un sexto. Por eso no es 20%, es 17%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Independencia. ¿Dos o tres? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces nos vemos el próximo martes. Vayan avanzando despacio.